Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta. Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Se lo informaba hace un ratito la doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó el eje fortalecimiento de la democracia y gobierno honesto. Agradezco enormemente a Alejandro Puerto, vocero de la doctora Claudia Sheinbaum, en este eje que nos acompañe para dárnoslos a conocer. Alejandro, bienvenido. Hablaba hace unos momentos con tu casi vecino, con Pedro Kumamoto. Tú eres de Zapopan, conoces muy bien la problemática. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Encantado de estar aquí con ustedes de nuevo. Ya es mi segunda ocasión aquí en tu programa. Te agradezco mucho la invitación, Juan. Siempre bienvenido, Alejandro. Gracias. Pues uno de los ejes dentro de los 100 que dio a conocer la doctora Claudia Sheinbaum, pues ya hace exactamente un mes allá en el Zócalo capitalino, 100 ejes, 100 compromisos, 100 proyectos, pues el de atender la corrupción, el de un gobierno honesto es fundamental, sobre todo por las cicatrices que todavía no sanan en nuestro país debido a los actos de corrupción cometidos durante décadas de manera sistematizada por parte de gobiernos, con el que continuar empobreciendo un país rico como el nuestro. Recordaba hace unos minutos el caso del Fobaproa. Recordarás, aquel año de 1995 fue verdaderamente caótico en muchos sentidos, se disparó la inseguridad, económicamente se vinieron a la quiebra muchísimas personas, muchísimas empresas, porque se decidió rescatar a banqueros que al volverse ricos empobrecieron a sus bancos y esas deudas las terminamos pagando los ciudadanos. Pues no terminamos, porque todavía no terminamos y si bien nos va, nuestros nietos van a terminar pagándolas, Alejandro. Así es, Juan. Yo creo que se trata de uno de los puntos más importantes de todo el programa de la doctora Claudia, precisamente porque toca una de las fibras más sensibles de la sociedad mexicana, pero sobre todo una de las principales consignas del López Obradorismo, que es combatir la corrupción. En su momento el presidente lo estableció de una manera muy eficaz a través de su ejercicio político como un ejercicio de honestidad. Sin embargo, a la honestidad hay que complementarla con instrumentos fuertes, con herramientas poderosas, y para eso sirve la administración pública. Entonces, lo que hoy presenta la doctora es un programa, un planteamiento integral, donde ella propone un gran acuerdo nacional para combatir la corrupción. Y ¿en qué consiste este acuerdo, Alejandro? Fíjate que mucha gente desestima a veces el rol de los acuerdos nacionales, pero en política lo más importante siempre es el diálogo. Hay que invertir todo el tiempo necesario en dialogar y en encontrar posturas coincidentes. Este diálogo lo que busca es precisamente que se deje de normalizar el ejercicio de la corrupción y se cree conciencia en qué es realmente la corrupción en este país. Como tú dijiste ahorita lo del Fobaproa, antes los neoliberales decían que la corrupción era un tema cultural. Realmente no, era un tema de impunidad. Así es. ¿Por qué? Porque el Estado estaba cooptado por los neoliberales, quienes ejercían la corrupción y después garantizaban impunidad a sus cómplices. El Fobaproa fue un ejemplo de eso, donde el presidente López Obrador, en su lucha histórica, en aquel tiempo llegó a proponer que se analizara banco por banco a ver cuáles tenían una cartera vencida legítima y a esos ver cómo les podía ayudar el Estado, pero no quisieron, hicieron un engaño. Cartera vencida, perdón, hacer un paréntesis que quede bien claro. Estamos hablando de deudas por parte de cuentavientes que solicitaron cualquier tipo de crédito que no pudieron ser solventadas. Así es. Se endeudaron por otros motivos. Es correcto. Ahí está, y todos lo sabemos. Y no se endeudaron con un peso, sino no, con cientos de miles de millones. Que pagamos nosotros y van a seguir pagando nuestros descendientes. Que mucho dinero lo utilizaron para hacer la recompra de las instituciones que privatizó el salinismo y que después quebraron a propósito y ese dinero quedó extraviado. Y hoy la doctora lo recuperó en su discurso en la presentación de este programa. Hizo referencia al Fobaproa, a cómo se privatizaron algunas empresas públicas del Estado y cómo después las dejaron hundirse para simplemente quedarse el dinero, y también al Seguro Popular, esta cosa que tanto presumen los panistas, pero que realmente también era un agujero de corrupción. Sin duda alguna. Ahora, es un acuerdo, un pacto, un trato entre los mexicanos, entre los gobernantes, entre los funcionarios. ¿Qué más contiene este eje para combatir la corrupción y que haya un gobierno honesto? Desde mi punto de vista, dos de las cosas más importantes es, primero, que se crea la Agencia
de Combate a la Corrupción. Esta Agencia Federal Anticorrupción pues es una institución que ya utilizan otros países y que también... ¿Cómo funciona? Funciona, en algunos países funciona como un organismo autónomo, sin embargo, para el caso mexicano yo no lo considero aconsejable. ¿Por? Porque los organismos autónomos aquí se han vuelto materia discursiva para posturas conservadoras. De manera, aquí en este país únicamente hay 3 órganos autónomos esenciales, ¿no? El Banco de México, el Instituto Nacional Electoral y ¿cuál era el otro? Bueno, pues está la Universidad Nacional Autónoma sin de duda, México, pero ¿no? es una autonomía distinta. Exacto, que es una autonomía Lo que distinta. pasa es que después los neoliberales empezaron a crear organismos autónomos a lo tonto para que en lugar de que garantizaran derechos, tuvieran autonomía técnica y de esa manera proteger su ideología neoliberal pues del ojo público, ¿no? De que la sociedad formara parte de la toma de decisiones. Entonces, la agencia... por ejemplo, en Bélgica tienen su propia agencia que también depende de la oficina de gobierno y tiene facultades para investigar y para perseguir la corrupción. Y aquí se busca que esta agencia, a través de también un rediseño de la Secretaría de la Función Pública, pues tengan los instrumentos necesarios para investigar y perseguir la corrupción, pero además también para hacer una formación especializada de los cuadros de gobierno para investigar también la corrupción y poder prevenirla. La licitación pública, Alejandro, ¿qué papel juega en este proyecto para pues acabar con la corrupción? Bueno, las licitaciones públicas yo creo que son la columna vertebral de la corrupción en todos los niveles de gobierno, tanto el municipal, estatal y el federal, porque ahí es donde muchos gobernantes recomiendan a las empresas que o les dan moche o después los van a contratar a través de un ejercicio de puertas giratorias. Me parece que los empresarios que están escuchando esto, varios de ellos, pues no les ajeno esto que estás tú mencionando. No, lo conocen muy bien. Así porque es, precisamente lamentablemente. cada que ellos quieren participar de alguna licitación, pues les llega la llamada de su alcalde o de su gobernador diciéndoles que la van a manipular para favorecer a algunas cuantas personas. Recordemos el tren rápido que Peña Nieto le prometió al gobierno chino. Fue en un esquema de licitación amañada realmente. Así es. Así es. Oye, los notarios, la concesión de sus patentes, porque pues hemos visto el papel que juegan algunos notarios, no todos, hay muchísimos que son honestos y también piezas fundamentales de la certeza jurídica en nuestro país. Pero sí se ha dado asuntos con notarios que son muy lamentables. ¿Cómo cuidar ese aspecto, Creo Alejandro? que lo que hay que decir y que no mucha gente se ha atrevido a decir es que cuando hablamos de notarios, a veces hablamos de una extensión del poder de los gobernadores. Cada gobernador que sale hereda notarías. Bueno, pues ya veíamos lo que se estaban repartiendo, ¿no? Claro. El PAN, el Por PRI, el supuesto. PRD. No, el Es PRD lo que no piden los metieron. gobernadores. Esa carta de Alito reclamando que no le cumplieron Claro. lo que pidió, ¿no? Allá en... Porque para los gobernadores, un notario les garantiza creación de empresas fantasmas y también una manera de seguir influyendo sobre el poder. Claro que hay notarios que son honrados, sin embargo hay que cuidar que la fe pública o que los notarios queden en manos de gobernadores salientes. Tú haz un simple ejercicio matemático con los sexenios que terminarán este año de los gobiernos estatales y ver cuántos de la oposición no se van a ir luego a heredar algunas notarías. Yo te apuesto que el gobierno de Jalisco es lo primero que va a intentar, dejar algunas notarías para desde ahí seguir recibiendo comisiones y seguir influyendo en el poder. Eso se tiene que terminar, porque termina por trastocar a toda la integridad de la administración pública, pero también de nuestras leyes, porque los notarios, a fin de cuentas, terminan involucrados en creación de empresas fantasmas o terminan involucrados en otras cuestiones que son visiblemente ilegales. La necesidad de implementar reglas jurídicas para visibilizar delitos de corrupción cometidos por empresas. Esto es un gran problema en nuestro país. Es que ya era hora de hablar es de que esto. también, a ver, hay que hablar también de otra cosa, Alejandro, nos quedan un par de minutitos, pero para que haya corruptos, necesita haber corruptores. Claro. Y siempre estamos hablando de que si el corrupto y el malvado corrupto y que la acción penal en su contra, ¿y qué pasa con el corruptor? Son absolutamente necesarios. No puede haber corrupto si no hay corruptor. Sí, por supuesto. Y sobre todo porque es una discusión que ya se tenía que haber dado. ¿Cuál es el papel del capital privado en el ejercicio de la corrupción pública? Tienen una influencia que no se ha visto, ni siquiera se ha hecho pública por completo, pero que cuando se hace pública, pues nos demuestra que llega a todas las capas del gobierno. Y empezar a mencionar esto en un contexto de creación de instituciones y en un contexto de diálogo nacional es poner los puntos sobre las íes y asumir una realidad que pues ya no podemos negar, que la corrupción no es únicamente del sector público,
sino que también tiene un componente del sector privado que debe de transparentarse. Pues ahí está. Alejandro, finalmente, es algo que suena bien, sin duda alguna, que da certeza a temas que te insisto, nos lastiman mucho como ciudadanos, pero ¿cómo llevarlos a la realidad? ¿Cómo hacerlos tangibles? ¿Qué se necesita para poder lograrlos? ¿Qué se está proponiendo? Mira, la creación de la Agencia Federal Anticorrupción, Ajá. el rediseño de la Secretaría de la Función Pública, también homologar los criterios para detectar y perseguir delitos de corrupción en todo el país, y este gran acuerdo nacional que tiene pues elementos que son muy importantes, como el hecho de que como sociedad por fin podamos reconocer el impacto social, colectivo y público que tiene la corrupción sobre todas y todos los mexicanos. A ver, te lo planteo de la siguiente manera, nos queda menos de un minuto. ¿Se necesita el plan C para aterrizar Completamente. todo esto? Ok. Se necesita el plan C para que estas reformas puedan caminar, para que se hagan las reformas necesarias, también para que exista una conciencia de lo que el gobierno persigue para combatir la corrupción, que es que haya políticos honrados, gobernantes honestos, y lo menciono porque la doctora lo dijo en la presentación del programa, que no tenía caso plantear estrategias anticorrupción si los gobernantes, los políticos, los alcaldes, los senadores, los diputados no eran también personas honradas y honestas. Pues ahí está Alejandro Puerto, vocero de la Juan. doctora Claudia Sheinbaum en el tema, en el eje de combate a la corrupción de un gobierno honesto. Qué gusto saludarte y espero conversar contigo pronto. Cuantas veces quieras, Juan. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, todavía hay mucho más información que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias. Volvemos.